amigos, bienvenidos a este capítulo de los Cirumasters. Y pues nos presentamos nuevamente. Yo soy el doctor Jonathan Velázquez, soy cirujano plástico certificado. Y mi nombre es Jonathan Saucedo, igual cirujano plástico estético y reconstructivo certificado. Y hoy queremos platicar de un caso que la verdad es que nos tocó mucho el corazón cuando llegó a la consulta, que fue justamente una paciente que hace muchísimos años fue víctima de la ¿cómo se dice? Charlatanería, efectivamente, es una víctima, pues Es una víctima, exacto. Es la palabra correcta. De la charlatanería. En donde fue lamentablemente ella con una expectativa de querer cambiar su estructura anatómica, es decir, aumentar el busto, aumentar los glúteos, aumentar esto para hacer, pues, verse mejor, sentirse mejor consigo misma. Pero, pues bueno, ahí fue engañada y ultrajada, yo diría, ¿no? Por esta situación de... Prácticamente porque, pues, lo que se practicó en ella, pues, fueron procedimientos, pues, no sé si decir los médicos, prácticamente no son procedimientos médicos. No, es que no, ni siquiera es una iatrogenia médica, o sea... No, pues es toda la premeditación, la alevosía y la ventaja de causarle un daño a una persona de manera deliberada, porque pues eso es lo que hacen. Exacto. Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente? Pues es de los famosos biopolímeros o de la enfermedad por modelantes. ¿Qué es esto realmente? ¿Qué son los biopolímeros o qué es este aceite que se inyectan? ¿Qué es estas sustancias en donde lamentablemente estos pacientes sufren esta victimización, ¿no? Pues básicamente los polímeros pueden ser sustancias biológicas derivadas del petróleo o sintéticas como algunos tipos de plásticos, metacrilatos o siliconas, que por su bajo costo y porque efectivamente de manera inicial sí te dan los resultados que te ofrecen, pero desafortunadamente al ser sustancias no biocompatibles y no protegidas por alguna cobertura, pues inmediatamente se infiltran a los tejidos y causan reacciones inflamatorias que pueden ser muy leves, como un ligero enrojecimiento o una sensación de masadura, pero si se junta con un paciente susceptible, puede llegar a desencadenar una reacción inflamatoria tan grave que puede llegar a poner en riesgo la vida del paciente. ¿Por qué? Porque al inyectarte esas sustancias, prácticamente estas sustancias se meten en tu cuerpo y es muy difícil deshacernos de ella. Y si causan un proceso inflamatorio, pueden llegar a simular enfermedades tan graves como son las enfermedades inmunológicas, que nadie quisiera tener un tipo de este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque son muy mutilantes, son muy dolorosas, son con mucha convalecencia, que requieren muchos tratamientos, que requieren muchos medicamentos y que al final de cuentas pues a muchos pacientes no les va bien. No, y no solo eso, sino que son pacientes que lamentablemente son engañados quizás por este tipo de personas. Yo he conocido incluso médicos que inyectan estas sustancias que, bueno, muchas veces te dicen, no, es que son ácidos hialurónicos, cuando realmente no lo son, o que son las famosas peptonas, ¿no? Estas situaciones, o estos aceites, o cuestiones modelantes. Muchas veces terrible. El médico que te lo está poniendo ni siquiera sabe lo Exacto, que te está o lamentablemente pues son quizá médicos generales, no especialistas, o incluso no sé si hay especialistas inyectando esto, y si los hay, pues ojalá pues no lo sigan haciendo, ¿no? Pero bueno, regresando a la historia que es muy triste de esta paciente, pero con un final excelentemente feliz, eso es lo mejor. ¿Por qué? Pues porque cayó en nuestras manos, en las manos de los Cirumasters. Al final, pero después de un recorrido muy largo de años, con base de muchos médicos, incluso muchos especialistas, porque es bien triste, John, ¿sabes qué? Que incluso los mismos especialistas no sepan el alcance que tenemos nosotros como cirujanos plásticos reconstructores. O incluso dentro del mismo medio son rechazados por muchos pacientes porque sus
posibilidades de recuperación hasta hace algunos años eran consideradas tan bajas que pues prácticamente muchos médicos no querían pues Pues no querían tratarlos porque sabían que iban a tener una complicación exactamente a base de toda esta enfermedad, porque estaban con otros médicos, etcétera. E incluso lamentablemente es eso, que otros médicos incluso por la falta de ignorancia, no de su ramo médico, sino de las otras especialidades, de los alcances que podemos tener como cirujanos plásticos reconstructores, dicen, es que ya no te hagas nada, no te toques, quédate conmigo, quédate con este tratamiento y te va a ir bien. Entonces, lamentablemente, pues esta paciente pasó por esta situación y bueno, básicamente es, ¿por qué lo estamos tocando? Porque es uno de los cánceres de hoy en día, es una de las iatrogenias o daños más comunes que se están actualmente saliendo. ¿Por qué están saliendo? Pues porque ya tienen años que se inyectaron, que obviamente ya no hay estas sustancias, bueno, si las hay, pues bueno, lástima, pero de esas personas que se inyectaron tanto tiempo, hoy en día están teniendo estas secuelas, como que pues están teniendo necrosis en la piel, están teniendo deformidades, malformaciones en esto, cicatrices terribles, ¿no? Inflamaciones que simulan cánceres, como por ejemplo a nivel de mama, que empiezan a tener un enrojecimiento, cambios de coloración de la piel, eritemas, piel de naranja, que simulan eso es a lo que iba, que simulan una piel de naranja y que prácticamente se comportan como un cáncer. Efectivamente. ¿Por qué? Porque pues la mayoría de las veces requieren el mismo tratamiento. Por ejemplo, a nivel de mamas, una buena cantidad inyectada previamente o hace años en un paciente que está comenzando a tener este tipo de reacciones inflamatorias que sabemos que van a ser muy graves, pues terminan en mastectomía. Exacto. Y mastectomías radicales, porque pues son pieles que ya no sirven para cubrir y pues tienes que deshacerte de todo el modelante, porque si el paciente ya está haciendo una reacción inmunológica contra la sustancia, las cantidades que tú le dejes van a seguir favoreciendo el padecimiento. Y fue justamente lo que pasó con nuestra paciente, en donde ella pues fue víctima de este tipo de prácticas y también lamentablemente fue víctima de la ignorancia también de la ciencia médica de nuestros propios colegas, porque visitó diferentes médicos, visitó diferentes especialistas, también lamentablemente visitó cirujanos plásticos, en donde intentaron hacer extraer el material, pero al final lo que se generó pues fueron ahí sí otra vez iatrogenias, lamentablemente, sin criticar nuestro gremio, sin criticar nuestros colegas. Sin embargo, el tratar un paciente con biopolímero hay que ser muy radical. Y aparte, como bien lo comentábamos, son padecimientos pues prácticamente emergentes que se están viendo cada vez más frecuente hoy en día, pues también no podemos considerar el abordaje de hace 10 años con el actual. ¿Por qué? Exacto. Porque antes eran muy limitados los casos y tal vez podría considerarse que ser un poco más conservador iba a ser mejor para el paciente. Exacto. Pero hoy en día se sabe que en cuestión de modelantes tienes que ser muy radical, porque pues los restos de modelante que tú dejes en el paciente pues siguen persistiendo la enfermedad como tal, porque es una enfermedad por modelantes. Y aparte migra, o sea, estos modelantes migran, es decir, te los inyectan en una zona y el rato los tienes en otra, como en el caso de nuestra paciente. Claro, a eso es lo que iba, que no es una enfermedad localizada de una estructura, se vuelve una enfermedad sistémica. Sistémica, exacto. Y que también hoy en día se ha prácticamente establecido que tiene que ser un manejo multidisciplinario en el cual muchas veces tenemos que hacer uso del reumatólogo. ¿Por qué? Porque al ser un padecimiento inflamatorio generalizado, pues ¿quién es el maestro en esta área? Pues el área de reumatología, y muchos tratamientos son muy similares a los de enfermedades reumatológicas autoinmunes, completamente, sí. Bastante serias. Exacto, pero sin embargo, pues al final el tratamiento final y la curación es justamente la cirugía y la cirugía reconstructiva, en donde platicamos y regresamos a nuestros pacientes
en donde fueron inyectados y lamentablemente pues tuvimos que decirle, ¿sabes qué? Es que ya no puedo recuperar tu mama. Entonces aquí entra lo que en alguna vez en un capítulo mencionábamos, que el cirujano plástico tiene capacidades incluso oncológicas, en donde tuvimos que hacer una mastectomía radical porque tuvimos que explorar los ganglios de esta paciente porque lamentablemente esta enfermedad había migrado justamente en los ganglios. Y muchos dicen, bueno, ¿por qué los ganglios? Pues porque migró. Y lamentablemente el cáncer se dispersa, ¿cierto? Sí, se dispersa. Vía ganglios linfáticos también. O sea que hay muchas similitudes. Digo, no estamos diciendo que sea un tipo de cáncer, pero las repercusiones clínicas, psicológicas y mutilantes son muy similares. Entonces, realmente lo que hicimos en la parte de reconstrucción, y no es una sola paciente que hemos tenido que reconstruirle la mama, han sido múltiples pacientes de reconstrucción. Sin embargo, en esta historia específicamente, pues decidimos realizar una cirugía radical en donde quitamos completamente la mama de la paciente. Había una cuestión que se llama unimama o mama única, porque estaba incluso el borde junto, entonces tuvimos que dejar un espacio y pues un hueco, básicamente. Dejamos un hueco enorme y ahora sí, ¿cómo lo reconstruyes, no? Y es justamente lo que quizá a otros colegas les dio miedo entrarle, porque decían, pues es que ¿cómo voy a reconstruir esto? Entonces, pues ella tuvo la suerte quizás de llegar con nosotros, en donde nosotros pues tenemos mucha experiencia, tenemos amplia experiencia en el tratamiento de biopolímeros y pues de reconstrucciones. Entonces lo que hicimos fue justamente una mastectomía, quitamos la mama, pero la reconstruimos. ¿Cómo la reconstruimos? Pues usamos un colgajo, que es decir, una parte del tejido del abdomen, y tomamos justamente dos músculos que le da vascularidad a esa zona y después lo pasamos hacia arriba. Pero ahora tú me vas a preguntar, ¿y cómo dejaste los músculos y te los llevaste del abdomen? Entonces aquí entra la parte de la experiencia como cirujanos generales. ¿Qué podemos hacer? Pues sí, efectivamente, y no solo experiencia nuestra como cirujanos generales, sino la experiencia en el transcurso de los años del manejo de este tipo de pacientes. Ya hay técnicas totalmente estandarizadas para hacer este tipo de procedimientos seguros sin causar mayor morbimortalidad del paciente. Utilizamos mallas protésicas para tapar los defectos y pues obviamente hacer incluso más estrecho el abdomen, lo cual también pues fue un plus para la paciente porque pues en su misma reconstrucción se llevó una abdominoplastia incluida de regalo dentro de la reconstrucción, que pues que viene a dar pues un mejor resultado o darle un plus estético a un padecimiento o a un procedimiento netamente y totalmente reconstructivo. Exacto. Entonces, pues ya que reconstruimos el busto de esta paciente y estaba muy feliz, pues ella también dijo, bueno, ahora obviamente pues dejamos cicatrices, obviamente, es algo que tenemos que dejar. Sin embargo, ya en un segundo procedimiento, pues reconstruimos estas cicatrices para dejar quizás cicatrices mucho más estéticas. Claro. ¿No? Y no solamente eso, sino que lo mejor es que esta paciente está tan contenta que decidió confiar nuevamente en nosotros y hacerse otros procedimientos, ¿cierto, John? Claro. De hecho, pues realmente acabamos de hacer rejuvenecimiento facial y hicimos un lifting facial, la nariz, le hicimos un lip lift, es decir, es una paciente que dijo, con estos cirujanos... Me siento segura. Me siento segura, exactamente. ¿Por qué? Porque fuimos capaces de poder devolverle esa salud y esa seguridad de tener un busto otra vez sano por medio de una reconstrucción. Y como bien lo dice Jonathan, no fue un procedimiento en un solo paso. Nosotros como cirujanos plásticos tenemos ciertos cánones o reglas que nos van enseñando en el transcurso de nuestra formación, en el cual primero es preservar la vida. Nosotros sabíamos que la vida de la paciente en cualquier momento, si llegase a tener algún proceso infeccioso a nivel de la zona donde tenía los modelantes, pues podía haber predominado muy rápido, que pudo haber
sido algo muy grave para ella. Entonces nosotros, al retirar este producto de su cuerpo, pues estamos ayudando a preservar su vida. No, y te acuerdas, de hecho, que tuvimos incluso en consultorio que remodelar un poquito la parte del colgajo, ¿cierto? ¿Te acuerdas que sí le avanzamos un poco? Claro. Precisamente por lo mismo de que, o sea, no fue un solo procedimiento quirúrgico. Sí, ¿no? Al final. Posteriormente de preservar la vida, pues vamos a preservar la función. Exactamente. Y la función, pues las mamas no solo tienen una función de alimentación durante la lactancia, son una parte muy importante de las mujeres. Son es el parte, signo, ¿no? son de parte de su feminidad, son parte Exactamente. de ella misma, y pues el no tenerlas, pues O tenerlas así como estaban, previas. conlleva pues a ciertas... Una historia muy triste. Exactamente, o sea, digo, ya que preservamos una vez la vida, la función, pues entonces sí ya nos vamos por la anatomía. Y la parte estética, ¿no? Y que posteriormente la parte estética, pero tenemos que ir yendo pasos, de la ¿no? mano Pasos de esos pasos, porque si intentamos hacer todo en un solo tiempo, pues también nosotros podríamos haber tenido complicaciones. Y tuvimos pues esta ayuda también de la parte de nuestra anestesióloga, que es excelente la anestesióloga, y ellos siempre están buscando de que, oye, ¿sabes qué? Es que si sangró, vamos a darle hierro a la paciente, o vamos a darle un expansor de volumen. ¿Por qué? Porque sí estuvo teniendo pues este tipo de casos que llegan de falta de volumen, es decir, de que sí perdió un poco de sangre más de lo esperado, pero es un procedimiento quirúrgico reconstructivo que evidentemente nosotros también nos dimos cuenta y dijimos, sí, es que hay que ponerle hierro, es que hay que ponerle un expansor de volumen, etc. ¿Para qué? Para que tuviera una estadía hospitalaria y una cuestión de recuperación pues mucho mejor. Entonces, básicamente, y la parte alegre, ya empezamos con la parte triste, pero ahora nos vamos a mudar a la parte alegre, pues es que sí llegamos a lograr una reconstrucción, y de hecho tenemos justamente el testimonio y esperemos que lo puedan ver. Los polímeros me los pusieron hace como unos 30 y tantos años. Pues era una chiquilla, tan se puede decir, ignorante, y que no sabía ni lo que me hacían, y uno con tal de verse bien, pues dices, no, sí, pónmelos, no hay problema, pero ya después supe que muchas artistas también se los pusieron, incluso hasta Alejandra Guzmán también se los llegó a poner, Lid May, varias artistas que he visto que se han destruido su cuerpo a base de esto. Yo me aventaba a veces hasta 2 meses acostada en la cama en una posición, porque pues como mientras te cicatriza, tarda en cicatrizar, como los tejidos no están tan sanos, ya no están ni sanos. Había veces que tenían que cortar todo lo enfermo para que pudiera unir con la piel que estaba sana. Entonces, pues seguían los medicamentos y consultas con un reumatólogo que pues ahora sí que no había de otra, porque me tenían los dos, tanto el cirujano como el reumatólogo, para poderme mantener con vida y sin dolores, porque no, en mi caso no existía otro más que medicamento y cirugías tras cirugías. Y así me tuvieron durante muchísimos años. Estuve yo con ese doctor hasta que, como les comento, conocí al doctor Jonathan Velázquez, que fue donde ya se acabó mi tortura, se acabó este infierno de estar tomando tanto medicamento, de 7 a 10 pastillas diarias. De un 100% que yo llegué con el doctor Jonathan Velázquez de enfermedad, ahorita ya nada más me queda un 15%. Les puedo decir que gracias a él recuperé el 85% de mi salud y nada más me queda un 15% de enfermedad, que ya es algo súper mínimo. Tan poca enfermedad tengo yo en mi cuerpo que ya no tengo necesidad de tomar ni una pastilla de las 10 o 8 o 7 que me tenía que tomar para controlar los dolores y los ardores. Ya se puede decir que estoy a un paso de recobrar completamente a un 100% mi salud. Y por esta enfermedad que nos han provocado, porque es una enfermedad provocada, ha muerto muchísima gente. Incluso hasta se han suicidado porque no han encontrado quien los cure ni quien los salve. Y con él van a tener toda la salud que tenían. De verdad, venga con el doctor Jonathan Velázquez.
y puedan ver nuestras fotos antes, nuestras fotos después de esta reconstrucción. Y no solo eso, de que la paciente pues justamente un año, un poco menos de un año, 11 meses 10 meses después de la reconstrucción que nosotros realizamos, dijo, ahora sí puedo tratarme para ser todavía más bella. Y decidió hacerse y confiar en nosotros pues con estos procedimientos de la nariz, del lifting, del lip lift, etc. ¿Por qué? Porque sabía que iba a tener un buen trabajo estético y reconstructivo. Y hacemos mucho hincapié en la parte de que no es suficiente un solo procedimiento, porque sabemos que puede haber muchísima gente allá afuera que tiene este tipo de problemas y pues tal vez no ha encontrado la solución o las personas adecuadas que la puedan ayudar. Y hacemos hincapié porque también queremos que estén conscientes de que su situación, a pesar de que sí tiene pues tratamiento, requiere mucha paciencia. Paciencia, mucha paciencia, muchos cuidados, pero que sepan que sí les podemos ofrecer la ayuda que necesitan. Siéntanse libres de venir a consulta con nosotros, de que las evaluemos, porque esto no es un problema único exclusivo de mujeres exclusivo tampoco. de mujeres, Sí, claro, hay hombres. Exclusivo de hombres y también nuestros pacientes transgéneros, ¿no? Claro. También que hemos tenido que reconstruir precisamente por cuestiones de mala práctica. Y no solamente mala práctica médica, sino mala práctica de otra gente sin escrúpulos, ¿no? Que inyecta este tipo de sustancias. Entonces, quizá como recordatorio, o más bien, quizá como para que tú como que nos están escuchando, pues, básicamente, y que nos están viendo, puedas decirle si conoces a alguien. Claro. Si conoces a alguien o has escuchado de esto, o has escuchado que por el chisme de alguien te llegó de que alguien tiene una enfermedad por modelantes o una enfermedad por biopolímeros o necesita una reconstrucción, muéstrale este video, muéstrale este audio, muéstrale este podcast. O no te esperes, si en algún momento de tu vida te realizaste un tipo de procedimiento de este tipo y aún no tienes molestias o no tienes síntomas, también te podemos dar una consulta de valoración, tomar ciertos estudios, porque créeme, abordar ese problema antes de que cause problemas inflamatorios severos te puede ofrecer unas posibilidades de recuperación mejores y más rápidas. Exactamente. Entonces, pues básicamente toda cirugía estética es una cirugía reconstructiva y debe ser realizada por un especialista certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Y no solamente eso, también todos los procedimientos estéticos, procura buscar un especialista, siempre, claro. Y no solamente uno, quizá busca otras opiniones. Entonces, la parte más alegre es que todo, absolutamente todo tiene solución, siempre y cuando caigas en buenas manos. Y a tiempo. Y a tiempo, exactamente. Entonces, hay pacientes que nos están escuchando, personas, público que nos escucha. Recuerda esto, si tienes alguna situación que te quieres operar o que te quieres hacer un procedimiento estético, pues primero busca un experto, busca su cédula profesional, su cédula de especialidad. Su certificación médica ante el AMCPER. Para tener resultados buenos. Y si eres de los pacientes que tuviste un resultado no tan favorable, una iatrogenia o incluso una situación pues no agradable, no dudes en venir con los expertos, no dudes en venir con especialistas capacitados altamente para poder ayudarte y poder reconstruir y ofrecerte una reconstrucción ideal para ti. ¿Cierto, amigo? Así es. Pues muchísimas gracias por su estadía con nosotros, por habernos escuchado. Y pues espero que este mensaje pueda ser trascendente, no solamente aquí en Ciudad de México. Que llegue a la persona que necesita escucharlo. Entonces, si tú conoces a alguien, por favor, de verdad, que necesita una reconstrucción,
créeme que hoy en día la cirugía plástica, estética y reconstructiva está tan avanzada que ya no hay límites y ya siempre podemos reconstruir y ofrecerle una solución a esos pacientes que tuvieron una mala praxis. Así es. Pues muchísimas gracias y los esperamos en otro capítulo de los Ciru Masters. Bye bye.